La corrupción constituye uno de los mayores desafíos que enfrentan los países de Latinoamérica. A pesar de los avances democráticos, el desarrollo económico y los intentos por fortalecer la institucionalidad, muchos gobiernos latinoamericanos siguen atrapados en redes de corrupción sistemática. Esta problemática no solo erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, sino que obstaculiza el desarrollo social, político y económico. Diversos informes internacionales, como el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC por sus siglas), elaborado por Transparencia Internacional, sirven como referencia clave para identificar a los países más afectados en este flagelo. En este video exploraremos en profundidad a los 10 países latinoamericanos considerados más corruptos en la región, analizándose las causas, las consecuencias y los casos emblemáticos que los posicionan en esta situación crítica. Número 10. Argentina. Argentina, con una puntuación de 38 en el IPC 2024, inicia esta lista. Si bien el país cuenta con instituciones más desarrolladas en comparación con otras naciones latinoamericanas, el caso más emblemático es el de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción en 2022, aunque la sentencia aún no es firme. Diversos funcionarios en su administración y de gobiernos anteriores han sido implicados en delitos como enriquecimiento ilícito, sobornos y malversación de fondos. La corrupción también afecta a los gobiernos provinciales y al sector privado. La percepción de impunidad, de lentitud del sistema judicial y de polarización política han impedido una respuesta contundente al problema. La sociedad argentina, sin embargo, ha demostrado una alta sensibilidad ante los escándalos, lo cual ejerce presión constante sobre las autoridades. Número 9. Perú. Perú, con 36 puntos en el IPC 2024, ha sido escenario de una de las mayores crisis políticas de la región, marcada por la sucesión de presidentes involucrados en escándalos de corrupción. Desde el año 2000, todos los mandatarios han enfrentado acusaciones o condenas por delitos de corrupción. El caso Odebrecht tuvo un impacto devastador involucrando a figuras como Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo y Alan García, quien se suicidó antes de ser arrestado. La corrupción ha penetrado también el Congreso y el sistema judicial, como quedó evidenciado con el escándalo de los cuellos blancos del puerto, una red de magistrados corruptos. La inestabilidad y debilidad de las instituciones ha generado un contexto donde la corrupción es parte del funcionamiento cotidiano del poder. Aunque existe una sociedad civil activa y un periodismo de investigación vigoroso, los avances han sido lentos y frágiles. Número 8. Ecuador. Ecuador ha registrado avances intermitentes en la lucha contra la corrupción, pero su puntuación de 34 en el IPC 2024 revela que aún enfrenta serios problemas. La inestabilidad política y los escándalos de corrupción han marcado los últimos años. Durante el gobierno de Rafael Correa de 2007 a 2017 se multiplicaron las denuncias por corrupción, especialmente en el contexto de obras públicas y los contratos con empresas extranjeras, como el caso Odebrecht. Correa ha sido condenado en ausencia por corrupción, aunque él alega su persecución política. Los gobiernos posteriores también han enfrentado escándalos como los contratos inflados durante la pandemia y los nexos con funcionarios y redes de narcotráfico. La débil capacidad de control interno y la politización del sistema judicial han dificultado una lucha efectiva contra la corrupción. Número 7. México. México obtuvo una puntuación de 31 en el IPC 2024. A pesar de los discursos oficiales contra la corrupción, este sigue siendo uno de los principales problemas del país, afectando tanto el ámbito federal como los estados y municipios. La corrupción en México es compleja y multicausal. Implica sobornos, desvío de recursos públicos, contratos amañados y complicidad entre políticos y grupos del crimen organizado. Durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón se registraron numerosos escándalos, incluyendo el caso de Odebrecht, la estafa maestra y las acusaciones contra el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, recientemente hallado culpable en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había promovido iniciativas anticorrupción como la eliminación de fueros y reformas administrativas, los resultados tangibles han sido limitados. Organizaciones civiles han criticado la falta de investigaciones efectivas contra aliados del poder y la persistencia de prácticas corruptas a nivel local. Número 6. Bolivia. Bolivia, con una puntuación de 28 en el IPC 2024, se encuentra en una situación ambigua. Si bien ha experimentado avances en algunos indicadores sociales, la corrupción sigue siendo un problema persistente, especialmente en el ámbito político. Durante los gobiernos del partido Movimiento al Socialismo, se han denunciado múltiples casos de corrupción, desde contratos irregulares hasta sobreprecios en la compra de equipamiento médico. El caso del exministro de Salud Marcelo Navajas, investigado por la compra sobrevalorada de respiradores durante la pandemia de COVID-19, es uno de los ejemplos más ilustrativos. La polarización política ha sido un obstáculo adicional, ya que muchas denuncias se utilizan con fines partidistas y las investigaciones carecen de imparcialidad. Además, la politización del sistema judicial ha debilitado la confianza ciudadana y ha fomentado un clima de impunidad.
Número 5. Paraguay. Si bien el país ha logrado cierta estabilidad macroeconómica, la corrupción sigue siendo un problema endémico, particularmente en los niveles municipales y provinciales, así como en las licitaciones públicas. Las estructuras clientelares, el nepotismo y la falta de transparencia en la administración pública ha permitido la consolidación de redes corruptas que permean en todas las capas del gobierno. La falta de una justicia independiente y la debilidad de los organismos de control han impedido sancionar a los responsables. Uno de los casos más notorios fue el escándalo de contrabando de cigarrillos presuntamente vinculado al expresidente Horacio Cartes, quien ha sido señalado por organismos internacionales como figura de interés en investigaciones sobre lavado de dinero. A pesar de los señalamientos, pocos avances se han registrado en la lucha contra la corrupción. Número 4. Guatemala. Guatemala comparte muchas de las dinámicas corruptas con su vecino hondureño. Con una puntuación de 24 en el IPC 2024, el país se enfrenta a una corrupción estructural profundamente arraigada. Uno de los principales obstáculos es la cooperación del sistema de justicia por parte de élites políticas y económicas. El desmantelamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en 2019, luego de haber destapado cientos de casos de corrupción, marcó un retroceso alarmante. La CICIG, en conjunto con el Ministerio Público, había investigado redes criminales dentro del estado, incluyendo el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Valdetti, ambos condenados por corrupción. Tras la salida de la CICIG, el aparato de justicia ha sido utilizado para perseguir a fiscales y jueces que luchaban contra la corrupción. Este fenómeno ha generado una cultura de impunidad donde las redes de corrupción siguen operando sin freno. Número 3. Honduras. Honduras ha sido históricamente uno de los países más golpeados por la corrupción y su posicionamiento en el IPC 2024 con 23 puntos lo confirma. La impunidad, la penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado y la debilidad institucional son factores claves que explican esta situación. La corrupción en Honduras ha alcanzado niveles preocupantes, involucrando tanto a expresidentes como miembros del Congreso. El caso del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos en 2022 por cargos de narcotráfico y corrupción, es un ejemplo paradigmático de cómo las más altas esferas del poder han estado comprometidas con redes criminales. Además, han documentado múltiples escándalos relacionados con la malversación de fondos públicos destinados a la salud, educación y programas sociales. La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad de Honduras, creada en 2016 con el respaldo de la OEA, fue disuelta en 2020 por presión del poder político, lo que evidenció la falta de voluntad para combatir la corrupción de manera sostenida. Número 2. Nicaragua. Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega, ha experimentado una degradación institucional que ha facilitado la corrupción sistemática. En el IPC de 2024 solo obtuvo 17 puntos, lo que se ubica como la segunda más corrupta de América Latina. Desde su retorno al poder en 2007, Ortega ha concentrado cada vez más el poder en su circuito cercano, eliminando los controles democráticos y cooptando instituciones como el Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral y la Policía Nacional. Esta concentración de poder ha permitido prácticas corruptas sin supervisión efectiva. Se han denunciado múltiples casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios cercanos al oficialismo, así como las asignaciones opacas de contratos públicos y factores económicos a empresarios alineados con el régimen. El uso de la represión contra la oposición y la eliminación de organizaciones civiles ha reducido al mínimo el escrutinio público, permitiendo que la corrupción se desarrolle con impunidad. En este escenario, la corrupción en Nicaragua no solo es un fenómeno administrativo, sino una herramienta de control político. Número 1. Venezuela. Venezuela ha encabezado durante años la lista de los países más corruptos de América Latina. Según el IPC de 2024, obtuvo una puntuación de apenas 13 sobre 100, lo que la coloca no solo como la nación más corrupta del continente, sino también entre las más corruptas del mundo. Las raíces de la corrupción venezolana se hunden en décadas de dependencia petrolera, clientelismo político y concentración del poder. Durante el chavismo, especialmente a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, el país vivió una profunda transformación institucional que debilitó los contrapesos democráticos. La falta de independencia judicial, el uso del aparato estatal con fines partidistas y la opacidad en la gestión de los recursos públicos crearon un terreno fértil para la corrupción. Diversos informes han documentado cómo funcionarios de alto nivel desviaron miles de millones de dólares del erario público, particularmente en el sector petrolero. El caso de Alejandro Andrade, ex tesorero nacional condenado en Estados Unidos por lavado de dinero y corrupción, ilustra la magnitud del problema. A ello se le suman sanciones internacionales y las acusaciones de narcotráfico y crimen organizado que pesan sobre los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. En este contexto, la corrupción se ha convertido no solo en una práctica estructural, sino en un pilar del sistema del poder. La corrupción de América Latina es un fenómeno estructural que se manifiesta de las diversas formas en cada país, desde regímenes autoritarios hasta demócratas formales. La falta de independencia judicial, la debilidad institucional, el clientelismo y la impunidad se repiten como patrones comunes.
Aunque algunos países han logrado avances significativos mediante reformas legales, cooperación internacional y movilización ciudadana, en la mayoría de los casos estos esfuerzos son parciales y fácilmente reversibles. Combatir la corrupción requiere más que leyes, exige voluntad política, fortalecimiento institucional, participación ciudadana activa y una justicia verdaderamente independiente. De lo contrario, América Latina continuará atrapada en un ciclo de desigualdad, desconfianza y subdesarrollo. Pero bueno, por aquí vamos a dejar este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben, pueden regalarme un like, suscribirse al canal si no lo están y nos vemos en un próximo video de Dando Datos.